Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa, un programa en el que vamos a hablar una vez más desde nuestra perspectiva, por supuesto, sumamente crítica, de las redes de poder ocultas que hay en España, de la corrupción sistémica que atenaza y que desde luego es intrínseca a esta pseudodemocracia en la que vivimos, este régimen del 78 en el que vivimos, y cómo todo ello asfixia los derechos y las libertades del pueblo español, la clase trabajadora española. Aquí en este programa no vamos a hacer ninguna concesión a todo esto, vamos a hablar claramente, ni aquí nos vamos a callar como hacen en otros medios de comunicación. Vamos a desvelar todo lo que se esfuerzan por ocultar los medios de comunicación controlados por esas mismas redes de poder de las que vamos a hablar. Vamos a hablar, por supuesto, de los dos casos paradigmáticos que han surgido estos últimos días y que ilustran con total crudeza cómo funciona la maquinaria profunda del Estado en España y la podredumbre que afecta a la sociedad española en su conjunto, influida, por supuesto, por esta organización que sufrimos, esta organización política y social que sufrimos desde hace más de 50 años, es el régimen del 78. Vamos a comenzar con el brutal caso de Torre Pacheco en Murcia, que se ha convertido en el símbolo de todos aquellos males que están atenazando ahora a la sociedad española, desde luego impulsados por la agenda de una élite que lo único que busca es echar la culpa de los males que tenemos, de todo aquello que afecta cada vez más a la clase trabajadora y que busca chivos expiatorios en las personas que vienen aquí a trabajar a España, personas extranjeras, de la forma más precaria que nos podamos imaginar muchas veces. Una agresión de una persona obviamente delincuente, un joven delincuente de 19 años a un hombre de 70 años, pues ha terminado en una especie de reedición de la noche de los cristales rotos. Hemos vuelto a vivir, aún con más gravedad, lo que se vivió en el Ejido en el año 2000. Hemos visto esa connivencia, esa tolerancia hacia grupos neonazis organizados para desatar la caza y captura de la persona migrante del extranjero, especialmente centrados en las personas del norte de África, los musulmanes del norte de África, pero esto desde luego no es más que consecuencia de todo este lavado de cerebro al que se está sometiendo a la población española, esa infiltración de la policía por parte de una ideología de extrema derecha, de la cual hablaremos aquí largo y tendido también, y esa tolerancia, como digo, de nuestros gobernantes hacia una derecha tolerancia que jamás tendrían hacia alguien que quisiera desafiar de verdad el régimen del 78. Estos al final se convierten, estos grupos de extrema derecha, en elementos funcionales y útiles al mantenimiento del statu quo. A mí me gustaría que, Juan Carlos, empezaras tú hablándonos del caso de Torre Pacheco, este repugnante caso de criminalización de una población, de una parte de la población completa, simplemente por no ser española o por ser musulmana o por ser pobre o por lo que queramos decir. En fin, puedes comentar. Juan Carlos, adelante. Sí, bueno, el tema de Torre Pacheco realmente son dos cosas. Una es una muy habitual, que es la agresión, ¿no? La violencia de un ciudadano o de una persona contra otra persona, ¿no? Esto pues es algo muy habitual y que probablemente ahora, ¿no? Mientras estamos haciendo este programa, pues está habiendo pues centenares, ¿no? de agresiones en casas, en calles, en diversos lugares, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues esto no es ni más ni menos que la gente que tiene este tipo de problemas mentales, ¿no? Porque
la gente violenta y los delincuentes, los agresivos, pues al fin y al cabo es una disfunción mental, ¿no? Como muchas otras que hay, o por lo menos se supone que es eso. Por lo menos social. Yo Desde lo luego. decía, pues bueno, pues es un tema que es habitual y que siempre va a existir, ¿no? Y que eso no tiene raza, ni tiene religión, ni tiene nada que se le puede parecer. Es un tema, pues, bueno, pues de las personas, y ya está. Hay personas que son violentas, gentuzas, criminales, como queramos llamarlos, pero que eso pues no se caracteriza con una raza, ni una religión, ni la verdad. Es simplemente somos así y ya está. Eso es una cosa, ¿no? Y la otra es cuando hay, bueno, gentuza muchísimo más peligrosa que esta, con verdaderos problemas mentales, pero de los más serios que pueda haber en la sociedad, y es cuando se intenta aprovechar esta circunstancia para generar odio, ¿eh? Para generar odio en la sociedad y que eso tenga un rédito político y económico para los intereses de esa gentuza, ¿no? Y eso sí que está ligado a una ideología y sí que está ligado a una secta y sí que está ligado a unos propósitos muy claros de dominación y de poder. Porque, bueno, en unos casos son ideologías de extrema derecha, en otros casos son ideologías de extrema izquierda, en otros casos son ideologías de extremo centro, en otros casos son ideologías basadas en usando a las religiones como coartada, pero en cualquier caso, estos son organizaciones criminales. Y esto que generan, insisto, aprovechan estas circunstancias para generar el odio, bueno, pues está claro lo que son, ¿no? O sea, los que llevan los símbolos de la Totenkopf de los nazis y todo esto que se encontraba el otro día en estos personajes criminales de Torre Pacheco, pues no deja lugar a dudas, ¿no? Por lo tanto, estas son las dos situaciones que se dan en Torre Pacheco. Torre Pacheco es una huerta, ¿no? Es un pueblo donde, bueno, una ciudad donde por lo menos, no sé, si no es la mitad, pues un tercio de la población, pues es inmigrante y son los que se dedican a sembrar y a recolectar en la huerta, ¿no? Que hay allí. Y eso es porque, bueno, pues porque ya lo he comentado muchas veces, ¿no? Los españoles autóctonos o primigenios, o como queramos llamarlo, ¿no? Porque muchos de los que están ahí, que llamamos inmigrantes, ya son ciudadanos españoles desde hace muchos años, a esos que les han asaltado las tiendas y todo esto, ¿no? Que hemos podido ver. Bueno, pues es que hemos decidido que hay una serie de trabajos que no hacemos, ¿no? Y que no son para nosotros y que alguien tiene que hacerlos, lógicamente. Entonces, si no lo hicieran estas personas, pues entonces la economía española y el país iría a la mierda, literalmente. Esto, yo creo que esto hay que empezar a explicarlo claramente pero yo creo que ya casi incluso en las escuelas, ¿no? Es decir, oye, que es que sin estas personas no, este país y esta sociedad no podría tener lo que tiene, ¿no? Ni podría financiarse, ni tendría las infraestructuras que tiene, ni tendría pues, la sanidad pública que tiene, aunque quieran cargársela, las universidades públicas y los institutos públicos, aunque quieran cargárselos, pero nada de esto existiría. Y esto es importante que los chavales lo sepan, ¿no? Porque, bueno, pues parece ser que esta gentuza, estos criminales, se están ganando la batalla ideológica y para colmo, estamos viendo cómo la juventud, que hasta entonces era bastante agnóstica en los temas políticos, pues se está radicalizando en este sentido, ¿no? Así que bueno, yo espero que el Ministerio del Interior y las fiscalías y los jueces actúen contra esta gente y sobre todo ilegalicen a las organizaciones que están detrás de que todos sabemos cuáles son. Íñigo, respecto a esto último que ha dicho Juan Carlos, ¿a ti qué te parece? ¿Van a actuar con contundencia contra estas organizaciones criminales que lo son, estos fascistas que obviamente se saltan cualquier tipo de legalidad?
¿Tú qué esperanzas tienes sobre ello? Y luego, no, que nos... Sí, sí, adelante. No, digo que obviamente no, claro que no van a actuar. Vamos a ver, se actuará, pues hombre, cosméticamente sobre algunos grupos, sobre todo, pues bueno, gente que hayan pillado con las manos en la masa, ¿no? Pues reventando, por ejemplo, una carnicería halal, o bueno, pues o directamente, pues en redes, ¿no? Pues se les haya ido la boca, ¿no? Pues directamente llamando a matar a los moros, ¿no? Por poner un ejemplo. De hecho, en redes sociales incluso se ha llegado a ver a conocidos neonazis llamando a moderar los mensajes en redes sociales precisamente para no llamar tanto la atención que, claro, la fiscalía tenga que actuar sí o sí, ¿no? Pero vamos, salvando ese tipo de casos, por supuesto que no lo va a ver. Y no lo va a ver, ¿por qué? Por la ley de los vasos comunicantes, ¿no? Pues cada vez que alguien, de hecho lo hemos hecho, lo he dicho antes de empezar el programa, ¿no? Cuando hablábamos de dónde está la policía y qué hace la policía, dónde está esa policía que está, pues bueno, realizando redadas como si todavía estuviera aplicando la ley antiterrorista a los huelguistas de Cádiz o Cartagena, ¿no? Donde habiendo hecho nada ni remotamente parecido, ¿no? Que aquí hablamos de caza de personas, ¿sabes? No de destrozos en una huelga. Aquí hablamos de caza de personas. Y sin embargo no va a hacer nada ni remotamente parecido. Pues por la misma razón pues bueno, que te preguntas dónde está Bruce Wayne cada vez que aparece Batman, ¿no? Dice, pues porque son vasos comunicantes, porque todos sabemos hasta qué punto está, bueno, está no ya infiltrada, sino naturalizada toda esta mierda de ultraderecha en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y cualquiera que conozca el percal y que tenga un mínimo de honestidad, ¿vale? Va a saber qué es quién. ¿Vale? ¿Esto significa que son el 100% de ellos? Pues por supuesto que no. Dice, ahora, que hay una potente infiltración y que hay una importante pasos comunicantes, vamos a ver cada vez que en las raras ocasiones que se ha hecho, que ha habido pues algún tipo de actuación contra estos tipos de ultraderecha, se les encuentran vinculaciones con empresas de seguridad, con determinadas comisarías, con determinados cuerpos policiales, etcétera, cuando no están implicados directamente. O sea, al final, o sea, vamos a ver, esto es así, ¿vale? Es como negar la corrupción en la política, ¿no? Pues negar la ultraderecha en la policía es exactamente lo mismo, ¿no? La policía, y ojo, lo que no es la policía. ¿Vale? O sea, ya hablamos también de Fiscalía General del Estado, hablamos de fiscalías provinciales y, por supuesto, hablamos del Poder Judicial. ¿Vale? Que hasta ahí también. Solo hay que ver las cosas que se dictan de vez en cuando. Ahora bien, respecto a lo que es el tema en sí, ¿vale? El tema de Torre Pacheco, pues vamos a ver, ya para empezar, hay que decir y hay que partir de esta base, ¿vale? A la hora de juzgar todo este asunto, que si ese parte de una mentira de base, que es básicamente, por lo que la gente está harta y no sé qué, todas estas excusas baratas que están utilizando para justificar lo que es eso, una noche de los cuchillos largos nazi, ¿vale? Es el tema de esa especie de ola de delincuencia, ¿no? Que se vincula a la inmigración y tal y cual, y para lo cual nos dan todo tipo de estadísticas imbéciles, ¿no? Como aquella de que no, es que fíjate, la población marroquí es el tanto por ciento y tal, y por tanto la incidencia de la delincuencia en la población marroquí es más alta, etcétera, etcétera. Y eso es porque son pobres. Y si lo haces con renta, también te saldrá ahora y desde el principio de los tiempos que los delitos contra las personas, ¿vale? Lo mismo que los delitos socioeconómicos de baja estofa, ¿vale? Los robos, los atracos, etcétera, los comete gente con menor nivel adquisitivo. Dice, ¿por qué? Porque el directivo de un banco no te va a atracar en la calle, ¿vale? Si me permites, Íñigo, ese trabajo sí que ya se ha hecho y se ha publicado. Normalizar por renta y normalizar por edad, porque la edad también es, como bien sabes tú, un factor importante, porque la edad media de la población marroquí en España es como 10, 11 años menos, o la media de la población española. Entonces, normalizando por ambos factores, sale que la tasa de delincuencia es la misma que la de la población española. O sea, eso ya se sabe y está publicado y es un trabajo impecable. Pero eso se sabe por el que tiene la más mínima curiosidad por conocerlo y quien trata el tema con un poco de rigor. Pero ahora búscalo en los medios. Que salvo cuando sale el estudio que van y lo publican en la página 17, ¿vale? O sea, luego no saldrá. Y de eso se aprovechan.
Y para empezar, vamos a empezar con una cosa, directamente. Esa famosa es la de delincuencia, por eso digo que ya partimos de una mentira, es falsa. Totalmente falsa. Conforme a cualquier estadística de victimización, cualquier estadística de criminalidad. España es uno de los países más seguros del mundo, más seguro que la media europea. De hecho, en Alemania la tasa de criminalidad es más alta y la victimización también es más alta. Alemania, ¿eh? ¿Vale? Esos seres superiores con los que nos acomplejamos, ¿no? En Suiza es más alta, ¿vale? Y sin embargo, no solamente es que sea de las más bajas, es que es la más baja de la historia española. De los últimos 40 años no ha hecho más que descender, ¿vale? Todos conocemos la típica puñalez que se suelta. La tibia se suelta. No, es que nosotros podíamos jugar en las calles y no pasaba nada y tal. Y hoy en día, con todo lo que pasa, pues nosotros corríamos verdadero peligro. Nuestra tasa de delincuencia era 10 veces mayor. No es 10 veces, pero 5 sí. ¿Sabes? Y eso es mentira. ¿Vale? Lo que ocurre, pues que ahora mismo de los medios, interés por tener acojonada y controlada a la población, etcétera, etcétera, amén de otros intereses, ¿no? Para esto. Pero esto ocurre en general, ¿no? Y esto se vincula con la inmigración. Como bien has comentado, efectivamente, cuando realmente vamos a la condición socioeconómica de cada persona, dice, no, al fin y al cabo, tanto los marroquíes como cualquier otro grupo social, o sea, realmente tiene la misma, tiene la misma tasa de delincuencia. Hay gente adaptada y hay gente que no está adaptada. Punto. ¿Vale? Esto es así. Y la delincuencia va a existir siempre. ¿Vale? Otra cosa es mantenerla bajo un cierto control. Dice, pero la delincuencia va a existir siempre. ¿Por qué? Porque somos humanos, como bien ha dicho Juan Carlos, somos humanos y los humanos somos así. Y punto. Y el único momento que desaparecerá es cuando ya no haya humanos en la Tierra. ¿Vale? Es así. Esto se aprovecha por parte, pues bueno, de la ultraderecha. ¿Por qué? Pues porque hay interés en ello. Gran parte, buena parte de los... Y esto se descubrió en el siglo. Por ejemplo, por citar como antecedente, buena parte de los instigadores de esto, aparte de ser, por supuesto, esta gentuza que ya conocemos, los Albises, los Vox, todos estos, ¿no? Que, por supuesto, movilizan a gente que no tiene ni oficio ni beneficio, sino de que te vas a plantar en mitad de Murcia, ¿sabes? Viniendo igual desde Madrid o desde Barcelona o desde, vete a saber, cualquier otro lado, ¿vale? Ahí a hacer pógromos, porque son pógromos. A ver, dice, ¿por qué? Pues son gentuzas sin oficio ni beneficio. O sea, si no, ¿de qué? ¿Te vas a pedir vidas libres en el trabajo? ¿Vas a sacrificar vacaciones para ir a esto? No. O sea, recordemos qué tipo de gentuza está yendo ahí, ¿vale? Los que sacan beneficio directo, tipo influmierders, de ultraderecha y cosas así. Y, por supuesto, desechos de tienda, ¿no? Desechos generalmente, además, desechos de gimnasio. Y también hemos visto gentuza de uniforme. Pues eso te decía la de hidropasos. ¿Dónde habrá esos de estos? Por eso te decía no los vasos comunicantes. Y claro, toda esa gentuza, dice, y gran parte de los instigadores de esto, ¿sabes quiénes son? Los empresarios, los propios gente que saca dinero de esa explotación, porque lo que tenemos un problema en Torre Pacheco, como en tantos otros lugares, es exactamente el mismo problema que tuvieron el tejido y que han tenido en Francia y se han gestado en Francia durante los últimos 80 años. ¿Vale? Que es el problema de usar a la gente como mano de obra barata, explotarla, tenerla marginada totalmente y luego decir que no se integran. El famoso cuento de la integración. Dice, ¿cómo que no se integran? Dice, si el problema es que no les dejas integrarse. Esto ha ocurrido en Francia. Dice, luego ocurren los motines que hay. Dice, ¿por qué? Inmigrantes de segunda y tercera generación que han nacido hablando francés. Muchos de ellos no hablan bereber. ¿Vale? No hablan bereber. Dice, pero están cabreadísimos. Dice, ¿por qué? Porque son ciudadanos de segunda y de tercera, los más afectados por la precariedad, los más afectados por el paro. Dice, y está claro que hay un componente racista clarísimo. Y esto es, por cierto, ese es el camino al que vamos nosotros, porque nuestra experiencia con la inmigración es más reciente que las otras. Inmigración masiva. Pero esto va a ocurrir. Dice, y esto es así, y les mantienes apartados. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, ¿por qué? Porque interesa mantenerles explotados, le interesa mantenerles apartados, de manera que bueno, pues que sea empresa fácil, tanto para la explotación como para la marginalización, que se comunican entre sí. ¿Vale? Y esto va en gran parte, recordemos que en el residuo, luego, cuando se investigó con el tiempo, dice, gran parte de los que instigaron estos disturbios era gente que empleaba a esos propios inmigrantes ilegales y les tenía
en naves abandonadas en el pueblo con una puñetera manta y 4 cartones, ¿vale? Mientras les pagaban, pues como pagan ahora, ¿vale? A euro. Por ejemplo, un Torre Pacheco están pagando a euro un cajón de melones entero. Imagínate lo que tienes que hacer para simplemente sacar para comer, ¿vale? Todo el día de sol a sol. Y esa vergüenza no se habla. ¿Por qué? Dice, porque si empezaran a organizarse, si realmente esa gente hiciera la famosa integración, ¿vale? Pero de verdad, ¿vale? La integración para ellos es simplemente, pues eso, tú curra y calla. Dice, si realmente se entrara en eso, o sea, la mitad de las empresas agrícolas de Torre Pacheco y lo que los torrepachequenses, ¿vale? Que hasta hace 4 días, como la mitad de esto, como Elegido, como la mitad de estos pueblos de invernaderos, eran muertos de hambre, ¿vale? Y ahora son nuevos ricos y se comportan como tal, ¿vale? Sí, quebrarían. Quebrarían, era lo que decía. Cuando salió el Elegido, yo decía vale, muy bien. ¿Sabes qué? Vamos a reubicar todos esos inmigrantes y vamos a impedir que se asiente ningún inmigrante allí más para trabajar o para vivir. Y en 6 meses todo el pueblo está viviendo del auxilio social. Y en Torre Pacheco igual. Porque viven de ellos. No con ellos, de ellos. Es lo más importante. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del Elegido, era el pueblo. De hecho, en términos comparativos con población, en aquel momento era el pueblo de España con más sucursales bancarias. Imagínate la pasta, ¿vale? En términos comparativos, en relación a la población. Y en Torre Pacheco, ocurrió 3/4 de la misma, la gran mayoría serán nuevas de los últimos 20 años. ¿Vale? Esto es lo que hay que tocar. ¿Vale? De esto hay que hablar. Todo lo demás no es más que manipulación racista, porque es el racismo lo que está. Cuando hablan de integración, que se delincuencia y tal, estás aprovechando mentiras, muchas de las cuales sabes que son mentiras, ¿vale? Y las que no sabes que son mentiras es culpa tuya, porque si realmente quieres tratar este tema, moléstate en investigar. ¿Vale? O sea, es racismo, puro y duro. Eso es lo que hay al fondo. Y explotación. Sobre todo es eso, porque el racismo forma parte de las, y con esto ya acabo, forma parte de las 3 grandes opresiones. ¿Vale? La opresión es muy distinta de la discriminación. La opresión es cuando discriminando a alguien o puteando a alguien, etcétera, un grupo, ¿no? Obtienes un rédito económico de ello y te permite vivir de ello. Históricamente, las opresiones son 3. Por raza o etnia, por género y por clase. Y esta gente vive la de etnia y la de clase. ¿Vale? Y es opresión, no es discriminación, es opresión. ¿Por qué? Porque se saca rédito de ello. ¿Vale? Toda esa gente, como ya he dicho, vive de ello. Y de eso no hablamos. Y, por cierto, a la hora de tratar el debate de la inmigración, hay que tratar este tema. Efectivamente. Muy bien, pues Jorge, a mí me gustaría que nos hablaras también un poco de la actuación policial, luego ya por supuesto habla de lo que quieras del tema, pero sí, como buen conocedor de ese tema, me gustaría que nos hablaras un poco qué análisis haces tú de cuál ha sido la actuación policial frente a estos grupos neonazis que se organizaron y se plantaron allí en Torre Pacheco para la caza y captura del migrante. Adelante. Bueno, en el caso de la policía local, pues no te puedes esperar otra cosa que lo que hay, porque igual que en Marbella, la policía local es la que quiere el ayuntamiento y es la que quiere los grandes poderes económicos de Marbella, pues en Torre Pacheco la policía local es la que quieren pues el ayuntamiento y lo que quieren las fuerzas vivas de allí. Y como tales, pues lo que están es para reprimir ante todo a esa población, que es que lo que me llama la atención que España ha redescubierto las plantaciones en los años 90, del 97 para acá, Elegillo y otros lugares, pues han redescubierto las plantaciones, pero evidentemente no pueden hacer eso con españoles nacionales, ¿entiendes? Con ciudadanos nacionales, porque tienen derechos. Así que es necesario traerse por mano de obra esclava. Es que no es otra cosa que eso. El fenómeno. Cuando hay algún problemilla, pues por encima los ponen, como ellos dicen, los Oye, ponen en su sitio. gran aportación, Jorge, de la península ibérica a la humanidad, ¿no? El invento este de las plantaciones. Los ingenios y tal. ¿Qué quieres que te diga? Es que el redescubrir la mayor explotación laboral que existe, en condiciones de esclavitud, porque en última instancia esas personas que inmigrantes que vienen a trabajar,
inmigrantes que vienen a trabajar, pero a la vez son acusados de vivir de la beneficencia. Es que es el inmigrante este de Schrödinger, ¿no? Porque a la vez te quita todo el trabajo y a la vez te quita todas las... vive de las subvenciones. Pues o una cosa o la otra, no puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, el caso es que viene la gran mayoría, viene a trabajar y cumple la función de eso, de recibir la mayor explotación, tanto los inmigrantes del norte de África como los que vienen de América Latina. Las grandes ciudades nuestras están llenas de inmigrantes latinoamericanos que están en condiciones, pues, simplemente, pues eso, de esclavitud. Lo podemos llamar de otra manera, pero es que la explotación es esa. Dice, bueno, no los vendes y los compras en un mercado, pero sí que trabajan. Un día no sabéis si van a trabajar, al día siguiente van a tener que estar en zonas determinadas donde van a recogerlos en camiones o en furgonetas para que, ¿entiendes? Para que se pongan a trabajar la jornada y eso ya te dice que sus derechos laborales son, pues, inexistentes. ¿Vale? No se actúa en eso. De hecho, en el sistema nuestro lo que hace es una permisividad absoluta. ¿Vale? Hay que verlo. Como se vende el milagro, pues está ese, el milagro de Ejido, el milagro de Torre Pacheco, los milagros económicos están basados en la explotación de esa mano de obra. Que no nos engañemos, que como se trata al inmigrante explotado, es como desearían esos mismos empresarios tratar al trabajador español, pero la legislación, la legislación laboral que hay, pues le molesta. Una legislación que odia a mí. Esa legislación que son todo trabas a la creación de riqueza. Siempre verás muchos liberales diciendo, vamos a ver, los españoles si les pagan bien la vendimia, ¿por qué se van 14.000 españoles a la vendimia francesa? Y no se vienen a otras campañas españolas. ¿Por qué? Porque les pagan bien y las condiciones son distintas, pero si les pagas en condiciones pues de una explotación brutal, pues tienes que no tiene, pues claro, las personas dicen, no, hombre, no, yo no quiero ser esclavizado, como, vamos, es algo que es un derecho de las personas, ¿no? El derecho a que tu trabajo esté remunerado de la manera justa, cosa que no ocurre, cosa que no ocurre. Y eso simplemente está permitido por nuestro sistema, la legislación laboral, por muy buena que sea el papel, en la práctica es un chiste porque tienes una falta de educación en los servicios encargados de aplicarla y las normativas que se han cambiado, por ejemplo, en el tema de las inspecciones, siempre a favor del inspeccionado, es decir, del empresario, para que ya ha pasado también con Hacienda. En Hacienda, luego hablaremos, pero en Hacienda ha pasado lo mismo. Antes podían hacer inspecciones así por sorpresa y eso se acabó. Eso llegó a la legislación y dije, no, esto es muy peligroso. No puedo hacer eso porque si no vamos a llevar para adelante muchísima pseudoempresario. Porque bueno, montó una empresa, pero lo que monta un esquema de explotación que realmente no es bueno para el país, es bueno para él, sí, es bueno para su bolsillo, pero no es bueno para el país y que la cuestión es que la legislación estaría para evitar ese tipo de abusos. Lo que se ha hecho es ir desmontando todas esas protecciones. Y encima el tema de la seguridad, el tema de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, sí, hay crimen, claro que hay crimen, pero España es un país muy seguro si lo comparas con, como ha dicho bien el compañero Íñigo, es que es así, es que España, pero no solamente en esto, también cuando oigo que se vuelven locos con el tema es que mueren muchísimas mujeres, si muere una sola mujer por feminicidio, vale, está y es un drama, eso está claro, pero no me vengáis diciendo que somos el número uno, cojones, en el norte de Europa es terrible la epidemia de feminicidio, terrible. Noruega la veis y da miedo. Da miedo. No quiero decir que eso no es un modelo, es todo lo contrario. Es un drama que mueran las mujeres, pero que tengamos en cuenta que cuando vas a las estadísticas, ves las cosas y dices, no, aquí lo que me están vendiendo es un relato. Y el relato es con fines, efectivamente, de llevar el asco a su sardina ciertos grupos, en este caso, pues como siempre
los grupos de ultraderecha y dicen, pues vamos a aprovechar esto para crear inestabilidad y crear también, pues, por un clima de confrontación y tal. Y eso es lo que ha pasado. Y lo que no entiendo yo es que desde el primer momento no haya sido a la delegación de gobierno que haya mandado para allí las UIP o las unidades de intervención de la Guardia Civil. No, hombre, esto, pero vamos a ver, que están esperando, que haya muertos. Es que no, de verdad, eso es parece que eso digamos, al interés de las élites locales en Torre Pacheco a dar caña a los más explotados, pues está también el interés a nivel ya pues eso, de comunidad y a nivel de provincia y de delegación, pues bueno, vamos a ver cómo utilizamos esto políticamente, ¿eh? Porque es así, es que no es otra cosa. Anda que han tardado en mandar la UIP para el tema de la huelga de metal en Cádiz o en Murcia. Cero. Si se prevenda, se prevé que va a haber problemas, pues se manda para ahí. Pero no, aquí no pasa nada. Y yo eso es lo que me llama la atención. Es que lo ves y dices, pero ¿qué esperamos? ¿Que haya muertos o qué? Jorge, tú, fíjate que en la República de Weimar pasaba lo mismo. Había una tolerancia que te cagas con las camisas. En cuanto a las juventudes del Partido Comunista hacían algo, les caían las cadenas perpetuas e incluso penas de muerte. Bueno, pero en España también ha pasado en los años 20, 30, eso pasaba también. Pero claro, la izquierda entonces se organizaba y creaba sus propias milicias. Incluso, mira, creo que la primera milicia de defensa, ya no en España, esta en Italia, justamente fue en los años 20, ¿no? Con el fascismo, contra el fascismo italiano se creó el grupo de defensa, porque claro, si el fascio creaba sus propias unidades y eran impures por las fuerzas de seguridad, pues no les quedaba otro remedio que autoorganizarse y crear eso no es bueno para un Estado de Derecho. Eso ya te dicen que ahí lo que es el Estado de Derecho está en cuestionamiento y eso termina, pues eso, movimientos revolucionarios o terminas la reacción y el fascismo. Y bueno, aquí lo vemos, es mi apreciación. Si alguien tiene otros datos que puede aportar sobre la rápida respuesta de la Fiscalía y la rápida respuesta de la Delegación de Gobierno ante los hechos de Torre Pacheco, pues estoy dispuesto a cambiar de opinión. Si me dan datos digamos que refuten la que tengo ahora, pero vamos, yo en principio no veo ahí más que pues permisividad, que no se da en otros casos. Eso ya indica, pues, yo creo que hay un sesgo ideológico y tal, pero es que ya te digo, la legislación desde los 90 para acá es un constante goteo de eliminar lo que quedaba de Estado social y protecciones sociales. No es otra cosa que eso. Y el dejar hacer a quién, al poderoso, porque el que no tiene poder efectivamente no lo puede hacer. Si no tiene la ley que le protege, no puede hacer. Mientras que el que tiene poderes, poder económico, el dejar hacer, es decir, mira, puedes hacer lo que te dé la gana y aquí no te ponemos trabas. Eso no es bueno para una sociedad que quiera funcionar vivamente civilizada, ¿no? Pero bueno, yo creo que Occidente ya está de vuelta de todo eso. De civilización aquí es algo que es casi insultante, llamar civilización occidental. Vamos a dar paso ya a Carlos. Carlos, a ti que te ha pillado muy cerca, lamentablemente, tienes allí muy cerca Torre Pacheco, de donde estás ahora. Cuéntanos ahí, porque vamos, creo que allí es el monotema, ¿no? Lógicamente, por lo cerca que pilla. No se habla de otra cosa, ¿no? No se habla de otra cosa y además porque, bueno, la sociedad aquí es muy agraria, está muy apegada al campo y esto pues ha conmocionado a todo el mundo. Yo creo que lo primero que hay que decir, y hay que dejarlo, yo creo que meridianamente claro, es que esto no tiene por qué pasar. No es verdad que el campo tenga que tener a estas personas emigrantes en esas condiciones absolutamente infrahumanas
para poder sobrevivir. Es decir, eso de que o bien les pagamos una miseria o el campo se hunde, no es verdad. No es verdad. Bueno, aquí yo lo conozco perfectamente, sobre todo el Ejido, pero también Torre Pacheco, ha habido avances muy importantes en el campo, ¿no? Sobre todo los plásticos, lo que se conoce como los plásticos, que son los invernaderos, ¿no? Que ahora te permiten cosechar durante todo el año en vez de 1 o 2 veces al año. Y eso, bueno, pues es un avance tecnológico que ha supuesto una mejora muy grande, ¿no? Yo me acuerdo del Ejido, donde cuando yo era pequeño había prácticamente economía de subsistencia. Lo que plantabas te lo comías. Y si te sobraba algo, te ibas una vez a la semana al mercado y lo vendías. Y con lo que sacabas te podías proveer de lo que fuera. Bueno, pues eso ahora todo ha cambiado y ha habido avances tecnológicos muy importantes, tecnología española, por cierto, y eso es positivo, ¿no? Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, cómo la renta per cápita en Torre Pacheco ha pasado de 23.000 euros a 30.000 euros en 5 años. Y el paro, que en 2020 era del 13,4%, ha pasado a el 7,1% actual. Y esto con un 30% de migrantes, ¿no? De inmigrantes, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que esta situación, exactamente esta situación de mejora, afortunadamente no son muertos de hambre, son gente muy trabajadora, en Torre Pacheco, en Almería, son gente muy apegada al campo que necesitamos. Esta situación no tiene por qué ir vinculada a las condiciones infrahumanas a las que se está sometiendo a esta población. Si tuviéramos un país serio, si tuviéramos un país con soberanía monetaria, si tuviéramos un país donde efectivamente tuviéramos un gobierno capaz de hacer frente con todos los recursos del Estado, sobre todo la moneda propia, para resolver estos problemas, veríamos que dices, bueno, vamos a ver, si en el campo, por ejemplo, en Torre Pacheco, se pagara el salario mínimo, es que hay que tener en cuenta, estamos hablando de gente que trabaja 10 y 12 horas al día a más de 40 grados y cobran menos, o los que tienen suerte cobran 400 euros al mes. 400 euros al mes. ¿Con eso qué hacen? Se juntan, compran, pobrecillos, entre los que pueden, alquilan un piso que a lo mejor es para 3 o 4 personas, donde viven 10 o 12, y tienen lo suficiente como para sobrevivir, porque el salario que se está pagando es eso. Y luego los señoritos se van a las rotondas, hay ciertas rotondas en Torre Pacheco que todo el mundo conoce, donde están los peones que no son contratados fijos, donde te dicen, tú, venga, súbete, le suben a la furgoneta y ese día ese ha tenido suerte y trabaja. Bueno, si lo que nos estamos diciendo es que estas situaciones tienen que darse para que el campo murciano, la huerta murciana o la huerta almeriense funcione, yo digo que eso no es verdad. Si efectivamente nosotros queremos que el campo sobreviva, y yo creo que lo que tienen que hacer los agricultores es organizarse, que no están organizados, y tienen que poner su caso encima de la mesa. Esa gente es necesaria, porque sin ellos eso se despuebla. Tendríamos grandes cantidades de terreno en España totalmente despobladas y además, bueno, pues se pueden poner encima de la mesa muchos argumentos. La soberanía alimentaria, por ejemplo. Nosotros queremos tener productos de la huerta. Nosotros, además, asociado a esos productos hay una forma de vida, hay expresiones culturales que nosotros queremos preservar. Bueno, si lo que se está diciendo es que esas personas, que ninguno cumple con el salario mínimo, ni con las condiciones mínimas del Ministerio de Trabajo, si todo el mundo que trabaja en esos invernaderos y en esas huertas y en esos plásticos pasara a cobrar el salario mínimo o superior y además tuviera unas condiciones dignas, dices, bueno, es que entonces no podríamos sobrevivir y desapareceríamos. Bueno, en ese momento lo que hay que hacer es que el Estado diga, nosotros vamos a evaluar la situación y si eso es verdad, vamos a ayudar al campo. Vamos a ayudar al campo primero, vamos a prohibir de manera radical
que estas situaciones infrahumanas se produzcan. Todo el mundo que trabaje allí va a ganar el salario mínimo como poco. Y además vamos a tener controles desde el ministerio y desde los sindicatos para asegurar que eso sea así. Que tengan agua, que tengan refrigeración, que tengan descansos. Eso lo vamos a hacer. Y si eso significa que además que eso significa un descenso de la renta, que acabo de leer los datos, y eso no lo queremos permitir, ¿el Estado tiene recursos para ello? Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, exenciones fiscales. Vamos a, por ejemplo, bajarles los impuestos. O vamos a darles subvenciones, si es lo que se necesita. Un Estado con su propia moneda podría hacer eso. De manera que con unas pocas décimas de déficit público arreglaríamos esta situación como personas civilizadas. Pero no. Nosotros no nos podemos permitir esas pocas décimas de déficit público porque entonces incumplimos las reglas de gasto de la Unión Europea y del euro. Porque como no tenemos... Y las reglas de Trump también de comprar armas. Como no tenemos soberanía monetaria, tenemos que aceptar lo que nos impone Bruselas, porque somos una colonia de Bruselas. Si nosotros tuviéramos nuestra moneda, diríamos, bueno, pues por unas pocas décimas más de déficit público, aquí todo el mundo cobraría como poco el salario mínimo, tendríamos controles mediante controladores y mediante personas que controlarían eso y mediante los sindicatos, y además esas personas pasarían a tener un nivel de vida digno y los empresarios de la huerta y de los plásticos no perderían poder adquisitivo. Eso sería una manera racional de hacerlo si nosotros fuéramos un país soberano y no fuéramos una colonia de Bruselas. Pero es que eso no lo podemos hacer porque como no tenemos los recursos para hacerlo, porque no tenemos nuestra propia moneda, porque no tenemos nuestra soberanía política, pues entonces se dice, no, entonces la solución es que haya un 30% de emigrantes en Torre Pacheco y que vivan en condiciones inhumanas. Eso no puede ser. Lo primero que dijo la patronal murciana fue que había que abrir las fronteras para paliar la falta de mano de obra en la región de Murcia. Estoy leyendo La Verdad de Murcia. Porque, claro, lo primero que dijo fue que aquí falta gente para trabajar. Hay que abrir las fronteras. Eso no puede ser. Además, si tuviéramos ese tipo de instrumentos a nuestra disposición, veríamos como los españoles, ese 7,1% de personas españolas en paro, estarían más que dispuestas a trabajar en la huerta, porque estos emigrantes lo que están haciendo es trabajar por lo que a nosotros ya nos es dado. Las personas en Torre Pacheco tienen un techo sobre sus cabezas, tienen seguro médico, tienen agua, tienen comida, mal que bien. Bueno, pues por ese mínimo es por lo que esta gente está trabajando. Lo que pasa que como no tenemos... Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues en vez de encima... esto yo creo que lo que demuestra es que las fronteras abiertas a lo único que favorece es a los intereses corporativos. Y que además esos intereses corporativos están vinculados directamente al auge de la extrema derecha, que son los que han provocado los incidentes en Torre Pacheco. Eso es lo que estamos viendo. Si nosotros tuviéramos un país serio con las medidas, con la capacidad de hacer las medidas que acabo de señalar, allí no habría explotación, se podría mantener el nivel de vida de las personas que tienen huertas y que tienen explotaciones agropecuarias, y eso se haría a cambio de unas pocas décimas de déficit que serían absolutamente insignificantes. Habría controles públicos, habría controles por parte de los sindicatos y esto se arreglaría. Pero no, vamos a arreglarlo de la peor manera posible. Que venga todo el mundo que quiera, que haya explotación, y encima decimos que somos muy progres porque decimos que hay que tener fronteras abiertas, y encima, pues nada, la esclavitud es que la necesitamos porque si no, estos son unos muertos de hambre que se morirían. No es verdad. Es que no es verdad. No es verdad. Un país serio tendría en su mano poder arreglar esto de manera racional. La única poca
maniobra que tenemos en España, en nuestro gobierno, que ya digo que es una colonia de Bruselas, ¿dónde lo aplica? Lo está aplicando en el caso catalán, como la gobernabilidad de España sí que está pasando por solucionarle o por ceder a las presiones que están ejerciendo desde los grupos independentistas catalanes, ahí sí, ahí se dan cupos, ahí se dan excepciones fiscales, ahí se dan, se saca a la gente de la cárcel, ahí se perdonan delitos gravísimos, ahí sí que hay ayudas financieras directas, ahí sí que se traspasan transferencias. A Murcia no, pero a los catalanes sí. Entonces, el poco margen de maniobra que nosotros como colonia tenemos, lo estamos destinando a una minoría que necesita el gobierno para poder gobernar. Y se están haciendo cosas gravísimas. Pero para solucionar los problemas de la clase trabajadora y los problemas del campo español para que no se vacíe, ahí no. Y para controlar las fronteras como si fuéramos un país serio, ahí no. Bueno, pues es que tenemos un país de Chichinabo que no puede ser, no puede subsistir de una manera racional. Y mientras no tengamos nuestra propia soberanía, nuestra propia moneda, y tengamos la capacidad de hacer esto, que ya digo que se solucionaría con unas pocas décimas de déficit público más, absolutamente insignificantes, seguiremos teniendo estos problemas que solamente favorecen a los intereses corporativos y a la extrema derecha. Carlos, a mí, si antes de pasar al siguiente tema, sí que me gustaría decir que si bien estoy completamente de acuerdo contigo en la necesidad de recuperar la soberanía, tanto a nivel internacional como de nuestra propia soberanía sobre nuestro territorio, que no la tenemos, que ahí tenemos a los militares extranjeros en nuestro territorio, y por supuesto la soberanía monetaria, y también no depender de tratados que obviamente están orientados hacia una política neoliberal. Yo creo que aquí todos aborrecemos, pero que bueno, yo con lo que no estoy de acuerdo, y sí lo he dicho varias veces en el programa, es con el tema del control de las fronteras, que para mí, desde luego, la migración debe ser un derecho humano y debería serlo en todo el mundo, lógicamente. Los intereses corporativos esclavistas están de acuerdo contigo. No, Sí. Carlos. No, eso es exactamente lo que los intereses esclavistas... Carlos, porque... Estás no tentando. No, porque yo con lo que estoy de acuerdo es que todo el mundo que entre sea un ciudadano de pleno derecho con los mismos derechos, que esta gente la explotan porque son ciudadanos de segunda que no tienen derechos. Eso sería decir, eso es lo mismo que decir que los recursos son infinitos y no es el caso. Es que la gente, Carlos, es que la gente no se va a ir donde no haya trabajo, sencillamente. O sea, ¿No? nadie Que los recursos no son infinitos. Y por supuesto que todo eso debe ser acompañado del fin de la explotación colonial, del norte global sobre el sur global. Lo que estás diciendo es un imposible. Bueno, pues eso es lo que yo digo que debe ser. Es imposible. Bueno. A mí también me gustaría que, yo qué sé. En fin, pues si queréis pasamos ya al siguiente tema, el tema del caso de Montoro, que es un caso, como digo, terrible.